están disponibles para medicina veterinaria, ¿sí? El hecho que los ponga tiene la finalidad de que ustedes conozcan que los que actúan a nivel de síntesis de pared no es únicamente a nivel de que se tengan que unir a alguna proteína en el membrana citoplasmática, sino que también tienen otros diferentes mecanismos de acción. ¿Sí? Entonces, digo que ahorita estoy teniendo, ay, no sé si me está actualizando algo o es el programa porque sí está un poquito lento. Bueno, otros fármacos que actúan a nivel de la síntesis de pared celular van a ser los que están aquí, bacitracina, fosfomicina, glucopéptidos, cicloserina, isoniazida y ambutol. ¿Sí? Estos dos últimos veremos que son ya nada más para medicina humana, pero vamos a ver cuáles son esos distintos mecanismos de acción. Entonces, en el caso de la bacitracina, esta se obtiene a partir de Bacillus subtilis, de la cepa Tracy, pero también se obtiene a partir de Bacillus licheniformis. Recibe el nombre de bacitracina precisamente porque es obtenida de Bacillus y de la cepa Tracy, ¿sí? Ahora, a diferencia de lo que es los beta-lactámicos, este antibiótico va a actuar previo a que se comience a formar la pared celular. ¿Sí? Recordemos que les había comentado que en la síntesis del peptidoglicano, lo que es el disacárido, tetrapéptidos se van a formar en membrana citoplasmática y solamente van a salir. Bueno, en el caso de la bacitracina va a impedir que el NAG y el NAM que se sintetizan en citoplasma bacteriano salgan de la bacteria. Aquí, bueno, está esquematizado el tetrapéptido. Generalmente una parte del tetrapéptido sí va con el NAG y el NAM, pero aquí el antibiótico va a impedir esta salida. Al hacer esto, todos los fármacos que ahorita hemos visto sobre pared celular son bactericidas. Entonces, el... Okay. Ya. Si de repente me detengo es porque aquí el son como que se me está poniendo medio lento y no me deja cambiar, ¿ok? Entonces les decía que en el caso de los que estamos viendo sobre pared celular son bactericidas. ¿Cuál es el problema con esta bacitracina? Bueno, esta bacitracina no se va a encontrar en un producto que se administre por vía oral o inyectable. ¿Por qué? Porque es altamente nefrotóxica. Normalmente esta bacitracina viene en lo que son pomadas, ¿sí? Pueden ser pomadas para antisépticas o, por ejemplo, en algunos casos, en estas pomadas vienen combinados con aminoglucósidos y polimixina B, ¿sí? Presenta sinergismo esta bacitracina con estos dos grupos de antibióticos. Repito, aquí los vamos a revisar nada más para mencionar algunas diferencias en cuanto a mecanismos de acción con lo que son penicilinas y cefalosporinas. La bacitracina sí la podemos encontrar en algunas pomadas de uso veterinario. Su efecto de acción principalmente sobre bacterias gram positivas, su espectro de acción, ¿ok? La combinación con aminoglucósidos y polimixina B aumenta su acción y en esos casos es el amplio espectro, gram positivas y gram negativas. Pero repito, este solamente es para administración local. No se puede utilizar por una vía sistémica, por una inyección, porque ocasiona daño al riñón. ¿Ok? El siguiente antibiótico que actúa a nivel de síntesis de pared celular va a ser la fosfomicina. Esta fosfomicina sí existe ya en medicina veterinaria. Hace muchos años todavía no se
comenzaba a emplear en medicina veterinaria, y esta actúa ya a nivel metabólico. Si nosotros recordamos en lo que es la glucólisis, en glucólisis tenemos la síntesis del fosfoenolpiruvato. Bueno, fosfomicina va a inhibir a la piruviltransferasa. Este fosfoenolpiruvato o esta enzima es la que está involucrada en lo que es la síntesis del péptido glicano a nivel del NAG y el NAM. El NAG y el NAM son dos azúcares, ¿sí? Entonces recordemos lo que son las vías catabólicas. Esa glucosa me va a formar dos moléculas de ácido pirúvico y de ahí va a ir a diferentes sitios. Bueno, la glucosa que está involucrada o que va a estar involucrada en la síntesis del NAG y el NAM es la glucosa que va a ser afectada por este antibiótico, ¿sí? Entonces, esto es previo a que se sinteticen cualquiera de estos azúcares, el NAG y el NAM. Es a nivel metabólico. Principalmente actúa contra gram positivas, enterobacterias y enterococos, ¿sí? Ahora, esta fosfomicina también vamos a ver que se encuentra en una presentación local, de aplicación local. ¿Por qué? pH alcalino, ambientes donde haya glucosa, cloruro de sodio o fosfatos, ¿sí? Van a disminuir su actividad. Ahora, aquí dicen medios de cultivo. Ahorita voy a hablar acerca de lo que son medios de cultivo, ¿sí? Les comentaba hace rato, hay algunos antibióticos que se pueden aplicar vía intravenosa y generalmente se administran o con una solución glucosada o con una solución, ¿sí? Esto aplica más para medicina humana porque, repito, en la fosfomicina en medicina veterinaria no es una aplicación inyectable, una sistémica. Entonces, ahí no es recomendable que se administre con este tipo de sueros. Ahora, a nosotros, ¿por qué nos interesan los medios de cultivo? Bueno, el día de mañana, uno de los temas que van a revisar es precisamente la técnica de antibiograma. Entonces, el medio de cultivo tiene una característica muy especial porque en ese medio nosotros vamos a probar o vamos a ver la acción que tiene el antibiótico sobre la bacteria. Y si, por ejemplo, yo estoy probando fosfomicina y es un medio que contiene sales, pues no va a permitir que actúe el antibiótico y por lo tanto yo no voy a ver si ese antibiótico puede llegar a tener acción sobre el microorganismo. Entonces, eso de lo que les van a mencionar de mañana está asociado precisamente con este antibiótico, con la fosfomicina. La fosfomicina en presencia de sales, en presencia de glucosa, va a impedir lo que es la difusión de ese antibiótico y yo no voy a saber si va a ser eficaz o no contra la bacteria. Les decía que este se utiliza mucho en medicina humana porque se difunde a tejidos, a una gran cantidad de tejidos y líquidos corporales. Pero el problema que tenemos es que no es un antibiótico, una que encontramos fácilmente, es de los antibióticos que generalmente se cuenta con ellos en hospitales como opciones, ¿sí? Porque, insisto, penicilinas y cefalosporinas van a ser las primeras opciones cuando hablamos de antibióticos que actúan a nivel de pared celular. Otro antibiótico que también actúa otro grupo de antibióticos que actúan a nivel síntesis de pared celular son los glucopéptidos. En los glucopéptidos contamos con dos ejemplos, la vancomicina y la ticina, ¿sí? En el caso de la vancomicina se obtiene a partir de Streptomyces orientalis. Y esta vancomicina va a impedir, verle el colorcito para que se vea, va a impedir esto, que se formen los puentes interpeptídicos. Recordemos que en el caso de las gram positivas existe un puente interpeptídico,
¿sí? Entonces, esta vancomicina lo que hace es unirse a la D-alanina. Si ustedes recuerdan cuando les pasé el video del péptido glicano, cuando sale esta unidad son 5 aminoácidos, ¿sí? La D se repite. Y ya cuando se da esta unión, esta D-alanina desaparece. Bueno, previo a que se dé esa unión, la vancomicina se une a esa unidad de peptidoglicano, impidiendo que se dé la formación de estos puentes interpeptídicos. Por lo tanto, pues la bacteria está, ¿sí? Recuerden, estos fármacos, los que actúan a nivel síntesis de pared, van a ser bactericidas. Esta vancomicina puede tener sinergismo con penicilina porque actúa penicilina a otro nivel, ¿sí? Aquí estoy hablando de sinergismo porque a pesar de que es sobre la misma estructura, distintos niveles. Este es impidiendo los puentes interpeptídicos y el otro es activando a lo que son enzimas autolíticas para que se destruya la pared que ya se había formado. El problema con esta vancomicina es que ocasiona problemas a nivel digestivo, problemas de colitis. Es tóxico tanto para el oído como para el riñón y en algunos individuos puede ocasionar reacciones alérgicas. Entonces, la vancomicina es de los antibióticos ya de últimas opciones, precisamente por los efectos que puede tener en el organismo. En el caso de la teicoplanina, su uso está restringido para lo que son este tipo de bacterias. Staphylococcus aureus es la bacteria de la cual se pueden adquirir infecciones dentro de un hospital, ¿sí? Y en el caso de esas bacterias tienden a ser resistentes a lo que son diversos antibióticos. Aquí el ejemplo es Staphylococcus aureus resistente a la nafcilina. Hay muchos estudios déjenme regreso, ya me pasé, o lo que son artículos relacionados con bacterias resistentes a los antibióticos que son de infecciones intrahospitalarias. Y está identificado así, les ponen NRSA, que son las siglas en inglés para Staphylococcus aureus resistente a la nafcilina, ¿sí? Ya hay otro que es aquí al ladito, MRSA, o también conocido como SARM, que es Staphylococcus aureus resistente a la metilcilina. ¿Ok? Estos dos tipos de Staphylococcus aureus, cuando nos topamos con ellos en una infección, se recomiendan hacer pruebas de antibiograma para identificar qué antibióticos se pueden utilizar en tratamiento. Son los que frecuentemente se adquieren dentro de un hospital en una infección intrahospitalaria. En el caso de la teicoplanina se utiliza cuando se detecta que el Staphylococcus aureus es resistente a la nafcilina. ¿Ok? Y finalmente de los que actúan sobre este peptidoglicano está la cicloserina. Esta cicloserina va a competir con la D-alanina. Es igual que en el caso de los que actúan a nivel síntesis de ácido fólico. Aquí existe una inhibición competitiva. La cicloserina va a competir con la D-alanina porque estructuralmente es muy semejante. ¿Qué tipo de enzimas van a ser las que son utilizadas por esta cicloserina? Son la alanina racemasa y la alanina sintetasa, ¿sí? Entonces, el antibiótico compite por estas dos enzimas para evitar que la D-alanina se una
al tetrapéptido, ¿sí? Es el cuarto aminoácido. Entonces, si no existe ese cuarto aminoácido, no va a haber puente interpeptídico, por lo tanto, no va a haber una pared celular, ¿ok? Esta cicloserina tiene un espectro de acción amplio contra gram positivas y gram negativas, pero normalmente la encontramos en pomadas, ¿sí? Altas concentraciones es neurotóxica. Entonces, esta cicloserina puede venir en algunas pomadas que no únicamente traen este antibiótico, pueden tener una polimixina B, por ejemplo. Ajá. Pero aquí lo que me interesa que ustedes vieran era que los mecanismos de acción ya son distintos. Mientras que lo que son penicilinas, cefalosporinas, monobactams y carbapenems, a pesar de que son distintas sustancias, tienen el mismo mecanismo de acción. Aquí vemos mecanismos de acción distintos para el mismo fin. Impedir que ese peptidoglicano se forme. ¿Ok? ¿Dudas en cuanto a estos fármacos? No, profesora. No, ¿No? doctora, ninguna. No. En cuanto a pared celular, ¿qué pared celular me falta? ¿De qué tipo de bacterias? De ácido alcohol resistentes. Ácido alcohol resistentes, ¿sí? En el caso, me regreso tantito, en el caso de lo que es medicina veterinaria, no se aplican tratamientos contra Mycobacterium. ¿Por qué? Mycobacterium es una bacteria intracelular y de los medicamentos que te vamos a mencionar, no todos ellos llegan hasta donde está la Mycobacteria. Entonces, la Mycobacteria se puede quedar ahí mucho tiempo y en un momento reproducirse e invadir tejidos, ¿sí? Va a ser una infección en el animal que va a estar latente. Como en el caso de la tuberculosis, son animales que están destinados a consumo humano, donde se han detectado la mayor cantidad de casos, pues ahí lo que se recomienda en animales que tienen tuberculosis es el sacrificio, ¿sí? Sacrifican, esas canales se incineran o se entierran y hasta ahí. ¿Por qué? Porque ocasionan un problema de salud pública. Pero en el caso del humano, sí existe el tratamiento. Estos dos antibióticos que ahorita voy a mencionar solamente se emplean en el humano. Y una característica que tienen es que son tratamientos prolongados. Son tratamientos que pueden llegar a durar meses, ¿sí? Ese tiempo no asegura que se haya liberado del microorganismo. Ese individuo al cual se le diagnostica tuberculosis de origen animal, porque está la tuberculosis humana, que bueno, ya está más en control. De vez en cuando por ahí tenemos brotes. Pero en el caso de esos tratamientos, el individuo que se le detecta tiene que estar monitoreado de una forma constante, ¿sí? Que puede que el tratamiento lo recupere de una forma temporal. Puede pasar incluso un año y el individuo no presenta ningún signo, ¿sí? O ningún síntoma de la enfermedad. Y de repente, ¡pum!, regresa. ¿Por qué? Porque, repito, es una bacteria intracelular. Como es intracelulares, es muy difícil que los tratamientos eliminen a la bacteria. Ahora, también les decía, en los antibióticos, estos no eliminan a todas las bacterias, sino dejan que actúe el sistema inmune. El problema con este tipo de bacterias es que se protegen en células del hospedador y en esas células el sistema inmune no los reconoce como extraño, por lo tanto no las ataca. De ahí que se mantengan vivas. Entonces, esto que ahorita vamos a mencionar solamente aplica para tratamientos de tuberculosis en el humano. En animales no existe tratamiento contra tuberculosis, ¿sí? ¿Por qué se los menciono? Pues porque en estos vamos a ver que su sitio blanco o el sitio donde van a afectar principalmente son los ácidos micólicos, ¿sí? Lo que caracteriza a la pared de estas ácidos alcohol resistentes, aparte de los que contiene,
son precisamente los ácidos micólicos. Entonces, tanto isoniazida como etambutol van a actuar sobre esos ácidos micólicos, impiden su síntesis, ¿sí? O que se unan estos ácidos micólicos con el arabinogalactano. ¿Cuál es la situación aquí con este tipo de antibióticos? Que generalmente se utilizan combinados, isoniazida, etambutol, ¿ok? Y los tratamientos en el humano son tratamientos prolongados, tratamientos que pueden llegar a durar meses. Aquí depende de la signología que presente y el tiempo desde que se infectó hasta que presentó los primeros síntomas o signos. Generalmente se utilizan combinados. ¿Por qué? Porque en el caso del etambutol, si se emplea solo, las bacterias rápidamente generan resistencia a él. Entonces, para impedir esto, en los tratamientos habitualmente encontramos esta combinación isoniazida y etambutol. Y repito, únicamente son para el humano. En el caso de tuberculosis animal, no se aplica tratamiento, ¿sí? Porque esto no asegura que se elimine al 100% a las bacterias que están originando el problema. ¿Ok? ¿Dudas en cuanto a lo que son estos fármacos, jóvenes? Maestra, ¿no hay Adelante. antibióticos que actúen como la lisozima, que rompan el enlace beta 1,4 o No, que ayuden a la proliferación de lisozima? no. Ah, ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, vamos a empezar con la revisión del siguiente grupo, que son los que actúan sobre la síntesis de proteínas. Si actúan sobre síntesis de proteínas, ¿qué estructura es la afectada? Los ribosomas. Los ribosomas, ¿sí? Estos antibióticos, al igual que lo que son los del grupo anterior, los que actúan sobre la síntesis de pared celular, tienen esa toxicidad selectiva. ¿Por qué? Porque vimos nosotros que la diferencia en cuanto a lo que son los ribosomas es el tamaño de las dos porciones o de las dos partes. En el caso del ribosoma bacteriano, vamos a hablar de la porción 30S, 50S ribosomal. Y dependiendo la porción, vamos a ver cuáles son los antibióticos que van a actuar, ¿sí? Entonces vamos a empezar a revisar cuáles son los antibióticos que actúan sobre esta porción 30S ribosomal. Me voy a aventurar. ¿Alguien recuerda cómo inicia la síntesis de proteínas en un ribosoma? De forma muy sencilla. Cuando llega la cadena de ADN. De RNA mensajero, que ya llegó. Así. ¿Y luego qué sucede? Se copió la información de la proteína que se necesita sintetizar. Se copió del DNA. Ya llegó el RNA mensajero. ¿Qué pasa aquí en el ribosoma? Pues comienza. El ARN de referencia va a codificar esa secuencia y va a ir uniendo aminoácidos. Exactamente. ¿Dónde se empieza a dar esa unión? En la porción pequeña y la porción grande. Ahorita no hablemos de bacterias. Hablemos porción pequeña y grande, que es lo mismo en el ribosoma de una célula eucariota. En la pequeña. En la pequeña, ok. ¿Y qué sucede en la grande? Aquí es cuando se preguntan, híjole, eso que me explicaron sí tenía utilidad. Brevemente. Recordemos que la información de la proteína va a llegar aquí a los ribosomas a través del RNA mensajero. La información que está aquí
tiene que ser leída y traducida. ¿A qué se refiere esto? Que se vea cuál es la secuencia de los aminoácidos que van a formar dicha proteína, independientemente de que sea de pared, de flagelo, fimbra, etcétera. Esa información tiene una... Entonces, en lo que es la porción pequeña, se va a hacer la lectura e interpretación. Aquí comienzan a llegar todos los RNA de transferencia, los que traen los aminoácidos, ¿sí? Y los van a ir colocando en orden. La porción grande, la 50S, lo que va a hacer es ir uniendo esos diferentes aminoácidos para ir formando esa proteína, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, pues porque así voy a entender cómo es que actúa el antibiótico a esos niveles. Entonces, vamos a empezar ahorita con lo que son los aminoglucósidos. No creo que ahorita me dé tiempo de acabarlos todos, pero bueno. En el caso de estos aminoglucósidos, ¿sí? Químicamente va a ser una hexosa, que es la que está aquí marcada, con distintos aminoazúcares. Ajá. El tipo de aminoazúcares va a depender mucho del tipo de aminoglucósido. El más común es la tripsina y la gentamicina, ¿sí? Pero también tenemos a la neomicina, canamicina, amicacina, espectinomicina. Son aminoglucósidos, tienen esta estructura química como base, ¿ok? Todos estos aminoglucósidos son sustancias bactericidas. Hace rato les había comentado, las penicilinas tienen sinergismo con aminoglucósidos. Son dos productos bactericidas. Estos aminoglucósidos, déjenme, lo que van a hacer es unirse directamente a esta subunidad pequeña, la 30S. Al hacer esta unión, van a ocasionar una deformidad. Por lo tanto, cuando llegue la información genética del RNA mensajero, se va a leer mal. Puede que incorpore los aminoácidos de forma errónea o sencillamente puede que no agregue los aminoácidos que van a esa proteína. Por lo tanto, la proteína que se llegara a formar no sería adecuada para la bacteria. Si hablamos de una proteína que actúa o que forma parte de membrana citoplasmática, ya no se la dimos a la bacteria, por lo tanto las bacterias se van a morir, ¿sí? Les había comentado que los ribosomas es una estructura vital. Entonces, si la proteína que está sintetizando no le sirve a la bacteria, esa célula va a morir, ¿ok? Entonces, aquí hay una deformidad. Su espectro de acción principalmente es sobre bacterias gram positivas aerobias. Tiene actividad sobre algunas micobacterias y sobre micoplasmas. Veremos que en el caso de algunas infecciones en tuberculosis en humano, se pueden utilizar otros antibióticos y una alternativa son precisamente estos aminoglucósidos. ¿Okay? Ahora, dice aerobias. ¿Por qué dice aerobias? Pues porque este antibiótico tiene que llegar hasta donde está el ribosoma, que es en el citoplasma, para poder atravesar membrana citoplasmática, necesita energía y necesita oxígeno. Y nosotros ya vimos que en el caso de bacterias anaerobias estrictas y anaerobias facultativas, a través de sus procesos metabólicos de las fermentaciones, no tienen una gran cantidad de energía y oxígeno. Por lo tanto, este tipo de bacterias son resistentes de forma natural a los aminoglucósidos, porque para que estos actúen, repito, requieren atravesar membrana citoplasmática y ese paso implica gasto de energía e implica presencia de oxígeno. Si la bacteria no cuenta con estos elementos, el antibiótico no va a llegar hacia el ribosoma. Les comentaba hace rato, tiene sinergismo con beta-lactámicos. Y aquí hay otra situación que debemos de tomar en cuenta
principalmente en procesos quirúrgicos. Si nosotros un proceso quirúrgico lo llevamos con las medidas asépticas adecuadas, la probabilidad de que exista una infección por quirúrgica es mínima o nula. Pero nosotros sabemos aquí en medicina veterinaria que hay algunos procesos quirúrgicos que se realizan en el campo. ¿Sí? A una vaca en un establo, pues yo no la voy a llevar al quirófano del establo porque el establo no cuenta con esto. Yo lo hago al aire libre. Lo único que procuro es que sea un sitio que no haya corrientes de aire, nada más. ¿Sí? Entonces, por el riesgo que se tiene de adquirir una infección posterior a una cirugía, muchos utilizan los antibióticos para evitar esto. Pero ojo, si se quieren utilizar aminoglucósidos, lo recomendable es que se administren cuando el animal ya esté consciente. Si el animal está aún sedado por el efecto del anestésico, el problema aquí es que el animal se nos muera, si no de un paro respiratorio, de un paro cardíaco, porque estos en combinación con anestésicos, ocasionan un bloqueo neuromuscular. De ahí la importancia que si nos utilizar algún aminoglucósido posterior a una cirugía, donde administramos un anestésico que todavía está circulando en torrente sanguíneo, procuremos que el animal ya esté consciente para detener algún efecto adverso, ¿sí? De que se nos vaya a ir por ahí el animal. Si el animal todavía está anestesiado, pues puede que nunca salga esa anestesia o que le dé un paro cardíaco respiratorio. Entonces, esta es una de las indicaciones importantes. Otra indicación importante en el caso de los aminoglucósidos es que actúan a nivel de oído, ¿sí? Son ototóxicos, ¿ok? Y aquí está lo que les decía, deformidad en lo que es esta porción del ribosoma ocasiona que esta información se lea de forma inadecuada. Puede que se agreguen aminoácidos que no corresponden o que sencillamente se salten algún aminoácido, ¿sí? No se ha leído. Por lo tanto, esta proteína que se está sintetizando no va a ser útil para la bacteria. ¿Dudas hasta aquí? No. No, doctor. Bueno, entonces ahorita vamos a revisar las particularidades de los distintos aminoglucósidos. El mecanismo de acción es el mismo. Aquí nada más nos vamos a topar con algunas particularidades, ¿sí? Streptomicina y gentamicina son los aminoglucósidos que frecuentemente se emplean. En el caso de la streptomicina, que es Streptomyces griseus, es junto con la penicilina el tratamiento que utilizan ahora sí casi de libro para los casos de mastitis. Ustedes van a encontrar en el mercado antibióticos que vienen así, combinación penicilina-streptomicina. Si nosotros lo vemos, pues penicilinas actúan sobre gram positivos, streptomicina sobre gram negativos, ¿sí? Es un espectro de acción amplio. Y estas penicilinas son de origen natural. Ahora, ¿cuál es el problema? La streptomicina en cuanto a efectos secundarios. Aparte de ese bloqueo neuromuscular, que repito, es para todos los aminoglucósidos, este puede llegar a ocasionar daño vestibular. ¿Qué quiere decir esto? Que los animales se nos queden sordos. Puede existir también problemas a nivel sistema nervioso central, ataxia y coordinación. ¿Por qué? Porque afectan sistema nervioso central. ¿Sí? Ataxia, les decía, puede ser que los animales no se levanten, que los animales tengan problemas para desplazarse, para alzar o mover, por ejemplo, la cola, etc. Y nistagmos, así como han visto en las caricaturas que cuando a alguien le pegan en la cabeza, los ojos se le van para todos lados, esos son los nistagmos, ¿sí? El daño a lo que es el oído puede originar estos nistagmos. Entonces,
el individuo pierde el sentido de orientación. Y esto los puede llevar hasta la muerte. En lo que son los gatos, no es recomendable el uso de la streptomicina. Es la especie que puede presentar una gran cantidad de estos signos adversos por el uso de la streptomicina. Entonces, aminoglucósidos en gatos no están recomendados. ¿Ok? El segundo, les decía, aminoglucósido que frecuentemente encontramos es la gentamicina. Esta tiene un espectro de acción amplio, gram positivos, gram negativos, y también sobre lo que son micoplasmas. Cuando tenemos un problema de micoplasmosis en aves o en cerdos, se puede utilizar esta gentamicina. Existe sinergismo con betalactámicos, pero también existe sinergismo con la combinación de trimetoprim y sulfetoxazol para E. coli y Klebsiella pneumoniae. Les decía, con esta combinación nos vamos a topar que en algunos casos existe sinergismo con otros antibióticos. ¿Ok? Aquí ya nos empezamos a topar con esta palabra, la que les comentaba del antagonismo. Si el animal ya recibió un tratamiento con cloramfenicol, tetraciclina y eritromicina, no es recomendable utilizar gentamicina. ¿Por qué? Porque se inactiva, por lo tanto, ningún fármaco actúa. Altamente nefrotóxica, la gentamicina afecta mucho más al riñón, ototóxica. Como les comentaba, en el caso de los gatos no es recomendable el uso de aminoglucósidos. De los aminoglucósidos, estos los vamos a encontrar en presentación inyectable, la gentamicina incluso en presentación oral. Ahora, de lo que son los aminoglucósidos, el más tóxico es la neomicina. Esta neomicina la vamos a encontrar en presentaciones para aplicación local. Puede ser a través de pomadas o puede ser para algunas soluciones cuando hay unas infecciones intestinales. ¿Por qué? Porque este antibiótico no se absorbe a nivel intestinal. Quiere decir que así como entra al organismo, así sale del mismo. Si se aplicara por una vía sistémica, estos con una dosis afectan el riñón y dejan sordos a los animales. Con una sola dosis. ¿Ok? Sinergismo con betalactámicos y bacitracina. Les decía, la bacitracina junto con cicloserina puede venir combinada en otros productos. En este caso pueden ser en pomadas, principalmente contra bacterias gram positivas. Y les decía, esta neomicina, a lo mejor alguno de ustedes por ahí ha tomado alguna de estas soluciones para la diarrea que tienen algún antibiótico y puede ser esta neomicina. A pesar de ser la más tóxica, la ventaja que tiene es que no se absorbe a nivel intestinal. Por lo tanto, es seguro administrarlo por esa vía. En el caso de la kanamicina, tiene el espectro de acción similar al de la neomicina, Staphylococcus aureus, oportunistas gram negativos, va a ser mucho menos tóxica. Esta sí se encuentra en presentación inyectable. Y aquí un ejemplo de combinación con penicilina para mastitis, donde está involucrado Staphylococcus aureus, o en algunas infecciones de ojo, donde está involucrada Moraxella bovis. ¿Sí? Es un antibiótico que tiene presentación tanto local como sistémica. En el caso de la amicacina, su uso igual, el espectro de acción sigue siendo sobre gram negativas, tiene algo de acción sobre gram positivas. Se puede utilizar contra Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa es una
bacteria que rápidamente genera resistencia a los antibióticos. Entonces veremos que cuando nos topamos con pseudomonas, lo recomendable siempre es hacer una prueba de antibiograma para verificar si el antibiótico que vamos a utilizar actúa sobre esta bacteria. Y presenta también sinergismo con beta-lactámicos. Cuando hay sinergismo, jóvenes, aquí les insisto, en los productos ya viene la combinación. Pero si, por ejemplo, al animal ya se le administró penicilina previamente, pues podemos aplicar con seguridad la amicacina. Nada más recordemos que en el riesgo de los aminoglucósidos, uno de los efectos adversos es que se pueden quedar sordos, ¿sí? Porque, creo que no se mencioné, afecta el octavo par craneal, que es precisamente a nivel de oído. Finalmente, de los aminoglucósidos tenemos a la espectinomicina. Ahora, esta espectinomicina es la única excepción del grupo porque es bacteriostática, pero su uso es mucho más selectivo. Se va a utilizar esta espectinomicina más nosotros en medicina veterinaria en combinación con lincosamidas para actuar sobre el micoplasma, ¿sí? Veremos que ya algunos antibióticos van a tener un uso muy específico y este es el caso de la espectinomicina. Yo no lo voy a utilizar contra cualquier bacteria gram positiva o gram negativa, ¿sí? Que es más sobre las negativas, sino que lo voy a utilizar selectivamente en los casos de micoplasmosis. Y veremos que no es la primera opción. Para nosotros existe otra primera opción, pero es una opción que se emplea. Es bacteriostático. Del grupo que entra en esta clasificación de antibiótico bacteriostático. No se manejan a altas dosis porque veremos que en el caso de las lincosamidas también tenemos un efecto bacteriostático. Entonces ahí lo preferible es manejar una dosis baja o la dosis habitual para no inactivar la acción de la lincosamida. ¿Dudas en cuanto a lo que son los aminoglucósidos? No. No, profesora. ¿Ninguna? Bueno, todo clarito como el agua. Entonces, déjenme cerrar esto. El jueves continuamos con lo que son estos antibióticos, los que actúan sobre síntesis de proteínas y probablemente iniciemos, no sé si me dé tiempo de concluir, con los que actúan sobre ácidos nucleicos, ¿sí? Si revisan, yo estoy viendo cosas muy, muy, muy generales. No me estoy yendo tan a fondo en cada uno de ellos porque, bueno, para eso ya en el curso de farmacología dedicarán más tiempo. Aquí lo que nos interesa es que ustedes lleven la base, ¿ok? Como les comenté en un inicio, está una evaluación correspondiente a lo que es la unidad 4. Entonces, cuando en la plataforma va a estar dentro de la unidad 4 y dice evaluación de esterilización y desinfección. ¿Ok? Se abre a las 12:40 y se cierra a las 12:50. Es una actividad muy, muy, muy rápida. Entonces, pues quienes la deseen realizar, ya está ahorita, ya la habilité, pero se va a abrir a las 12:40. Quienes la deseen realizar, adelante. Yo dejo aquí abierto el Zoom para cualquier cosa. Y si no, o si quieren salir de Zoom